radio vamos a hablar acerca de lo que es el Día de la Independencia, pero el Día de la Independencia personal. Diga conmigo, el Día de la Independencia personal. Bueno, todos sabemos que el 16 de septiembre de 1810 se llevó a cabo la consumación de la independencia de México. Y esto ha sido una tradición, todos lo sabemos, esto ha sido una tradición que se celebra año con año, ¿sí? Y el 2021, este año que estamos viviendo, no es la excepción. Recuerde, hermanos, que hay tradiciones que al Señor le ofenden y hay tradiciones que al Señor no le ofenden. Una de esas tradiciones que no le ofende es la Navidad, hermanos. No le ofende al Señor, todo lo contrario, nos unimos como familia, nos perdonamos, nos abrazamos y nos amamos. Eso al Señor le agrada. Bueno, pues el día de la independencia o celebrar la independencia, hermanos, tampoco le ofende al Señor. Tampoco, porque celebramos al Dios de México. Celebramos a aquel que permitió que fuera la independencia en el año de 1810. Y bueno, ¿qué hacemos, hermanos, para celebrar la independencia? Adornamos las casas, ¿verdad que sí? Adornamos las mesas de la cena. Se ven muy bonitas las mesas adornadas. Venimos a la iglesia 100% vestidos de mexicanos, ¿verdad? O bueno, o este mes usted puede ver los carritos de ¿cómo se llama? Pues las cositas que venden, los moños, todo eso, ¿verdad? Entonces, hermano, al Señor no le ofende eso. Comemos pozole. ¿A alguien le gusta el pozole? Y déjeme decirle que pozole como el de mi hermana Claudia no hay dos. Algún día lo probará. Comemos pozole, ¿verdad? Cantamos canciones mexicanas. ¿Qué más hacemos, hermanos? A ver, ayúdenme. Gritos de mariachi, ¿como cuál, Fer? Bueno, echamos cohetes. Y algunos se ponen cohetes, dice mi suegra. ¿Qué más hacemos, hermanos? Espérame, deje que participen, hermano Flores, por favor, porque los hermanos parecen australianos. Cantamos himnos nacionales, ¿verdad? Rompemos piñatas, huevos con confeti, huevos con harina, ¿verdad? Los chistes de temporada. ¿Estás enojada? O cosas así, ¿verdad? Con ustedes no es la onda, hermano. No, bueno, hacemos todo eso. ¿Usted cree que al Señor le desagrada? No, no hay ningún problema en eso. En estas fechas, hermanos, al igual que Navidad, sentimos algo especial, aunque tiemble, ¿verdad? Por eso es que estamos en el mes de septiembre. ¿Qué le pareció, ¿Se asustó o no? Pero el Señor nos guardó, ¿verdad que sí? Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará el mal. Esa es una promesa, porque debajo de sus alas estamos protegidos, ¿verdad? Pero bueno, nos sentimos emocionados celebrando lo que sucedió hace 210 años. Nuestros padres antiguos pelearon hasta conseguir la libertad de la esclavitud, y esa es una alegría inherente que sentimos todos los mexicanos. Sin embargo, muchas personas de las que se sienten libres y celebran dicha libertad no han sido del todo libres. ¿Sí me escucho bien? No han sido del todo libres. Todavía son esclavos y ni siquiera, ¿sí? Fíjese bien, y ni siquiera se han dado cuenta. Esto fue lo mismo que le pasó a los judíos en el tiempo que Jesucristo estuvo en esta tierra. Y yo quiero que usted lo vea en su escritura. Vaya a su escritura, al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si no trajo su escritura, lo puede leer en la pantalla. Juan 8, 31. Dijo
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ponga atención, ya eran creyentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Le respondieron, fíjese lo que le respondieron: a ver, Jesús, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Oiga, los judíos, hasta ahí, los judíos se creían la mejor raza del mundo y creían que nunca nadie los había esclavizado. Lo acabamos de leer. Se les había olvidado que ellos mismos, sus padres, fueron esclavos cientos de años atrás de Egipto. Se les había olvidado y ni siquiera, oiga bien, ni siquiera se habían dado cuenta que en ese preciso momento estaban bajo el régimen del Imperio Romano y decían: nunca hemos sido esclavizados. ¿Cómo dices eso, Jesús? Oiga, pero Jesús no estaba hablando de una esclavitud de siervos y capataces, no. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de algo mucho más relevante. Y lo mismo que les dijo a estos creyentes es lo mismo que nos dice a nosotros en este preciso momento, queridos hermanos. Porque podemos ser libres como nación, podemos ser libres como país, pero ¿somos libres como personas? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Dile al que está a un lado: ¿eres libre como persona? Y ahora vaya, vean de lo que le estoy hablando. Vaya al versículo 34. Ahí mismo, siguiente versículo de Juan 8:34. Dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se da cuenta? Hermano, hasta ahí. Hay muchos cristianos, sí, hay muchos cristianos como estos creyentes. Vienen a la iglesia, cantan, toman la Santa Cena, oiga, y todavía son esclavos del pecado. Y lo triste y lamentable es que ni siquiera se han dado cuenta, como aquellos judíos. Miren lo que dijo Pablo al respecto. Vaya a Romanos 6:16. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿te das cuenta? Se da cuenta, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hasta ahí. Hermano, este es el problema para muchos cristianos, que aún somos esclavos del pecado sin saberlo. Y no estoy hablando, hermanos, de una perfección, porque todos pecamos. De una o de otra manera todos pecamos. Pero estoy hablando de las personas que viven en iniquidad y no hay un arrepentimiento. Son esclavas del pecado y ni siquiera se han dado cuenta. No, pastor, pero es que pues sí peco, pero de vez en cuando, y cuando peco le pido perdón al Señor y vuelvo a pecar, y yo no soy perfecto. No, permítame, hermano, una cosa es pecar, arrepentirse del pecado, apartarse y que alcance misericordia, y otra cosa es vivir en el mismo pecado. Eso es vivir en iniquidad. Y dice el apóstol Pablo que usted, si está en esta condición, usted es esclava del pecado, sin darse cuenta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No nos damos cuenta. Sin embargo, hermanos, quiero que, permítame, como lo dije, este es el problema para muchos cristianos, que somos esclavos del pecado, o son esclavos del pecado, y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Oiga, para el que no conoce a Cristo, el pecado es algo normal. Para el que no conoce a Cristo es algo normal, y quizá no lo hace con la intención de ofender a Dios, sino que lo hace por ignorancia.
y su falta ante Dios puede, puede ser menor, porque lo hace en ignorancia. Pero el problema, hermanos, es cuando somos cristianos y seguimos pecando con el conocimiento. ¿Me di a entender? Seguimos pecando con el conocimiento. La falta, entonces ahí sí es más grave, pues se supone que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y hemos sido sellados con su Santo Espíritu, y nuestra lucha diaria debería de ser la santidad. ¿Qué dije, hermanos? La santidad. Pero la verdad es que le seguimos fallando al Señor. Sí, le seguimos fallando, porque, hermanos, no hay ni un solo hombre bueno. Diga conmigo, no hay ni un solo hombre bueno. Sí, y Pablo dijo que no había ni un ser humano bueno. Le seguimos fallando al Señor. Y eso es algo, hermano, terrible. Eso es algo doloroso para el que realmente conoce al Señor. Eso es algo triste. Vuelvo a repetirlo, porque hay personas que viven en pecado y no les importa su condición. No les importa vivir así. Ellos dicen, vive la vida, solamente hay una y hay que vivirla. No, hermanos, pero para los que somos creyentes y los que somos cristianos y los que aceptamos al Señor Jesucristo y los que nos hemos bautizado, cuando pecamos nos contristamos. Cuando pecamos nos sentimos mal. Cuando pecamos decimos, hemos ofendido a Dios. Pero, hermano, el problema es que lo seguimos haciendo. Somos esclavos del pecado. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 3, capítulo 10. Vaya a Romanos 3, capítulo 10. Mire lo que dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta ahí. Eso dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, hermanos, todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de someternos a aquel que nos puede dar la verdadera libertad. Aquel que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Tenemos esa oportunidad. Hermano, Jesucristo es el mayor libertador. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo no volviéramos a ser esclavos del pecado ni de nadie, solo de aquel que perdonó todas nuestras transgresiones. ¿A alguien le gustaría ser esclavo de aquel que perdonó todas sus transgresiones? Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí, y lo podemos hacer, ser esclavos de Jesucristo. Quiero que observe esta libertad. Esa libertad ya había sido profetizada desde hace 800 años atrás. Quiero que usted mismo lo vea y sea testigo. Isaías 61:1. Vaya conmigo a Isaías 61:1 para que vea cómo esa libertad ya se había profetizado desde 800 años atrás. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando el profeta Isaías. Dice: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermano, esto ya estaba profetizada, esta libertad. Mire, póngame atención. Imagino al profeta Isaías sintiéndose importante, porque el Señor lo había ungido para predicar a los abatidos. Imagine por un momento al profeta Isaías, ¿no? Bueno, el Señor me ungió, vengo aquí a predicarles, he venido a traer libertad a los cautivos. Escúcheme, pueblo de Israel. Imagine al profeta Isaías así. Y en efecto, hermano, el Señor lo había ungido al profeta Isaías para hacerlo. Pero esta profecía no era para él. Esta profecía era
para el Señor Jesucristo, 800 años después, esta profecía iba a tener cumplimiento mucho más después. Y dice la Biblia, que estando Jesús en Nazaret, cuando llegó el sábado, fue a la sinagoga, dice la palabra de Dios, como de costumbre. ¿Como de qué? Dile al que está a un lado, si Jesús iba de costumbre, ven tú también a la iglesia. Como de costumbre, porque Jesús nació en Nazaret. ¿Se acuerda que es Jesús de Nazaret? Nació en Belén y él creció en Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces, él iba como de costumbre a la iglesia. Probablemente, escuche, ese sábado le dijeron que predicara o compartiera un pensamiento a Jesús. Le dijeron, Jesús, si tú eres de esta ciudad, pues ven y compártenos un pensamiento, un mensaje. Jesús dijo, estoy parafraseando, Jesús dijo, por supuesto, claro que sí. Y fue Jesús a la sinagoga, y dice la Biblia que estando Jesús en Nazaret, llegó a la sinagoga, y cuando se puso de pie, le trajeron el libro y lo abrió en Isaías 61, lo que acabamos de ver. Lo abrió ahí y leyó lo siguiente. Ahora vaya a Lucas 4:18 para que vea lo que leyó. Imagine la escena, Jesús, ¿nos puedes compartir un mensaje, un pensamiento? Jesús, ¿puedes hoy predicar? Sí, claro que sí. Ok, tráiganme el libro. Se lo trajeron y Jesús empezó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oiga, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagina, hermano, se sentó y todos se le quedaban viendo. Véame, así como si aquí estuviera Jesús, y todos lo veían. Y Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura en vosotros. Hermano, eso es lo que nos está diciendo Jesús en este día. Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, porque Jesucristo ya vino a morir en la cruz del Calvario, y con su muerte no solo trajo buenas nuevas a los pobres, no solamente trajo sanidad a los quebrantados, ni solamente vista a los ciegos. Él vino a libertar a los oprimidos y a abolir la esclavitud del pecado. Jesucristo eso vino, a darnos libertad del pecado. El pecado ya no mora en nosotros. Ahora Jesucristo es nuestro dueño y es nuestro Señor. Esa escritura se ha cumplido en nosotros, queridos hermanos. Ahora nos dice el apóstol Pablo que por cuanto obedecimos de corazón, ¿de qué? Otra vez, ¿de qué? De corazón, no de labios, Por cuanto obedecimos de corazón al bendito evangelio, fuimos libertados del pecado. Y ahora vinimos a ser siervos de la vida recta. Ya no somos esclavos del pecado, hermano, porque obedecimos a Jesucristo de todo corazón. Usted dijo un día, reconozco que Jesucristo es el dueño y Señor de mi vida, y que Dios el Padre lo ha resucitado de entre los muertos. Ahora soy nueva criatura. Desde ese momento Jesucristo es el dueño y Señor de su vida, y ya el pecado ya no es dueño de su vida. Fuimos libertados del pecado y ahora vinimos a ser siervos de la vida recta. Hermano, cuando nosotros hacemos a Cristo el Señor de nuestras vidas,
Es ahí cuando nos podemos considerar libres. Ya el pecado no se enseñoreará más de nuestras vidas. Porque mire, qué feo es que el pecado se enseñoree de nuestras vidas, ¿no lo cree? Hermano, una vez más, ¿es feo que el pecado se enseñoree de nuestras vidas? Claro, hay personas que no quieren pecar y parece que traen un control remoto, ¿verdad? Alguien los maneja, como aquel diablito que apretaba el botón y hacía maldades, ¿se acuerdan? Así hay personas que no quieren hacer eso y se les salen las mentiras. No quieren hacer lo otro y dicen, ya la regué. ¿Los conoce? Quizás seamos usted y yo uno de ellos, ¿no? No quieren hacer las cosas y hacen las inmoralidades, las malas palabras, los pleitos. Por eso Pablo dijo, fíjese lo que dijo Pablo: miserable de mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dijo Pablo, miserable de mí. Pero dijo Pablo, pero no me dejaré dominar por nada. Yo domino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Por eso es que aquí decimos, la vida no se vive. ¿Qué? Otra vez, la vida no se vive, se gobierna. Yo pongo en servidumbre mi cuerpo. ¿Quiero mentir? No, Señor, mi Rey es Jesucristo y yo diré toda la verdad. ¿Quiero hacer alguna inmoralidad? No, Señor, mi cuerpo está sujeto. Lo pongo en servidumbre. El pecado ya no habita ni mora en mi vida. Por eso es que cuando usted hace a Jesucristo el Señor de su vida, entonces usted tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que esté firme, mire bien que no caiga, y el que permanezca hasta el final, ese será salvo. Por eso cuando venga el pecado, usted tiene la capacidad de dominarse a sí mismo. ¿Me di a entender, hermanos? Cuando venga la tentación, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, en el nombre del Señor. Cuando vengan los pensamientos malos, cualquier tipo de pensamiento, no, me voy a dominar a mí mismo. Llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. No, cuando venga la tentación, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a contristar al Espíritu Santo que llevo por dentro. No, yo no voy a contristar a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Yo no voy a hacer eso. Pecado, ya no habitas en mí. Ahora el que habita en mí es Jesucristo, el Hijo de Dios, que me vino a libertad de todo pecado, de toda esclavitud. Ahora yo soy siervo de Jesucristo y no del pecado. Yo no voy a hacer nada que te ofenda, Señor. ¿Lo pudieran hacer o no, hermanos? Pues recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero hay algo más profundo. Pongo mi cuerpo como mi esclavo. Me domino a mí mismo. Uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Dominio propio. Como cristianos, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para apropiarnos de esa libertad y no ser peleles del pecado o del enemigo? ¿Qué debemos de hacer? Nuevamente, Juan 8:31. Vaya conmigo, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permaneciereis, ahí está una clave. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está la respuesta, hermanos, para dominarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la respuesta? La permanencia en Jesucristo. Y estando permanentes en Jesucristo, Él nos conducirá a ser sus discípulos. Dile al que está a un lado: tienes que estar permanente en Jesucristo. Quiero ser libre del pecado, ya no quiero pecar, ya no quiero hacer eso, ya no quiero hacer lo otro. La respuesta está en la permanencia en Jesucristo.
¿Cuánto permaneces en Jesucristo? ¿Cuánto estás con Jesucristo? ¿Cuánto hablas de Jesucristo? ¿Cuánto estudias a Jesucristo? ¿Cuánto estás en intimidad con Jesucristo? ¿Cuántas veces vienes a la iglesia a adorar a Jesucristo? ¿Quieres ser libre del pecado? La permanencia en Jesucristo. Y siendo permanentes en Jesucristo, eso te conducirá a ser su discípulo. Y esto nos llevará a conocer la verdad, y esa verdad nos hará libres. ¿Alguien quiere ser discípulo de Jesucristo? Otra vez, ¿alguien quiere ser discípulo de Jesucristo? Primer paso, permanece en Jesucristo. Pastor, ¿y cómo podemos ser sus discípulos? Porque esa es la pregunta más relevante del mensaje. ¿Cómo podemos ser sus discípulos? Porque siendo sus discípulos seremos verdaderamente libres. Porque muchos decimos: soy discípulo de Jesús, soy seguidor de Jesús. ¿En serio? ¿Y así con esas conductas? ¿Y así con esos hechos eres seguidor de Jesús? Pobre Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, hermanos, podemos ser discípulos de Jesús? Escuche, cierta ocasión Jesucristo entró a la casa de alguien. La Biblia no registra de quién era la casa, y dice la palabra de Dios que Él estaba enseñando y la gente se amontonaba en esa casa para escucharlo. En esa casa estaban sus discípulos, estaban los escribas y gente endemoniada que quedaba libre en esa casa. Imagínense, hermano, imaginen la gloria que había en esa casa. ¿Estamos aquí? Imaginen la gloria. Jesucristo estaba en esa casa. Imaginen las palabras que decía. Imaginen la gloria que había en esa casa. Ahí estaban los discípulos, gente que se amontonaba. Estaban los escribas, gente endemoniada y quedaba libre. Oiga, privilegiados los dueños de la casa, ¿no cree? ¿No le hubiera gustado que fuera su casa? ¿Que fuera tu casa, Iselita? Claro. Hermana José, Rosy, hermana, ¿le gustaría que allí estuviera Jesús? ¿Y cómo estuviera la gente, hermano, a media calle o toda la calle tratando de escuchar a Jesucristo? Estaban los escribas, imagine tantito que fuera su casa. Imagine la calle, las casas de al lado, que está toda, dice la Biblia que la gente se agolpaba, se amontonaba, que estaba ahí. Jesucristo estaba hablando. Y aquí viene la respuesta de cómo ser su discípulo. No olvide la escena de Jesús predicando y la gente amontonada. Vaya a Mateo 12:46. Mateo 12:46 al 50, le vamos a dar lectura. Ahí dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Mire, póngame atención, hermano, póngame atención. A ver, ¿por qué se quedaron afuera? Y desde afuera le hablaban. Échale un grito, ¿no? A Jesús. Dile que le habla a su mamá, que aquí están sus hermanos. Háblale, ¿no? Ahí va el otro obediente, que te hablan. ¿Qué no siendo la mamá de Jesús y los hermanos no les pudieron dar el lugar hasta el frente? Oye, hermano, ¿verdad, Fer? ¿Verdad? O sea, es la mamá de Jesús, es la mamá de Jesús. Pásenla, ábranle paso. ¿Pero qué? ¿Qué dijeron? No, háblale, dile que aquí estamos afuera. Siga leyendo, aquí está la respuesta. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí
mi madre y mis hermanos. Aquí está la respuesta: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hermanos, el requisito para ser discípulo de Jesús y ser libre del pecado es hacer la voluntad de Dios. ¿Me escuchó? Es hacer la voluntad de Dios. Jesucristo dice: los de afuera no me importa, aunque sean mis familiares. Los que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos, son mis discípulos, son mi madre, son mis hermanas. Los que hacen la voluntad de Dios. Oiga, y Pablo dijo a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es vuestra santificación, puesto que Dios nos ha llamado no a inmundicia, sino a santificación. Y déjeme le digo rápidamente qué significa inmundicia, para que vea en el diccionario: gran cantidad de basura y suciedad. Inmundicia significa indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Jesucristo nos llamó a hacer su voluntad, y el apóstol Pablo dice que la voluntad de Jesús es que tú y yo nos santifiquemos, porque Él nos llamó a santidad y no a inmundicia, no a un montón de basura, no a un montón de inmoralidad. Esa es la voluntad del Señor. Así es que, querido hermano, el 15 de septiembre, el 16 de septiembre de 1810, como ciudadanos mexicanos, fuimos libres de la esclavitud. Pero el día en que decidimos hacer la voluntad de Dios, o decidamos hacer la voluntad de Dios, ese día seremos libres de la esclavitud del pecado. Solamente ese día, el día que reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, seremos verdaderamente libres. Y entonces sí podremos gritar no solamente viva México, sino viva Cristo mi libertador. ¿Cuántos dicen viva Cristo mi libertador? Solamente el día que reconozcas que Jesucristo es el Señor de tu vida, ese día serás libre. Solamente el día de que te apartes de toda inmundicia y te apartes para santificarte, ese día conoceréis la verdad, y la verdad te hará completamente libre. Dele un aplauso al Señor, hermano. Alguien de los que estamos aquí quisiera ser libre del pecado, libre de la inmundicia, libre del ay, ya la hice otra vez, ya metí la pata, ya la regué, ya lo dije, ya lo hice, no quería. ¿Por qué? Bueno, porque no hemos hecho la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nos santifiquemos. La voluntad del Señor es que hagamos sus mandamientos. La voluntad del Señor es su permanencia en Él, en Jesucristo. Y entonces, solo entonces, seremos sus verdaderos discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará completamente libres. Porque Él vino a libertar a los cautivos, Él vino a sanar a los enfermos, Él vino a dar paz a los quebrantados de corazón. Si somos sus discípulos, hermano, tendremos esa libertad. Somos libres como nación, pero ¿somos libres como personas? Es una pregunta muy importante, una pregunta muy confrontante. ¿Eres libre como persona? Recuerda lo que dijo Pablo: miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Pero tengo la solución: me dominaré a mí mismo y pongo mi cuerpo en servidumbre. Así es que la vida no se vive, la vida se gobierna. Por eso dijo el salmista: alma mía, no te estoy sugiriendo, no te estoy recomendando, te estoy ordenando. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía,
alaba al Señor. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sana todas tus enfermedades. Él es el que te toma y te pone los pies como sierva para que puedas escalar las alturas. No se te olvide quién es el Señor. Por eso es que, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. La vida no se vive, la vida se le manda y se le gobierna. ¿Por qué? Porque ahora es esclava de Jesucristo y no del pecado. Denle un aplauso al Señor, amado hermano. Viva Cristo, mi libertador. Viva Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú quieres ser libre de la esclavitud del pecado, libre de toda esa inmundicia, libre de toda esa basura, libre de toda esa suciedad, el Señor hoy quiere libertarte. Si tú eres una de esas personas, te voy a pedir que te pongas de pie. Yo quiero orar por ti. Felicidades, felicidades. Levanta tus manos. Padre Santo, Padre bueno, Rey de Reyes, glorioso Señor, inigualable, majestuoso, mi libertador, Señor, mi Dios y mi Salvador. Padre, te hemos aceptado como el Señor de nuestras vidas. Sin embargo, el pecado todavía, Señor, está en nosotros y todavía somos siervos del pecado, porque lo que no queremos hacer, eso es lo que hacemos, Señor. Pero tú dijiste: conoceréis la verdad y la verdad te hará completamente libre. Tú dijiste: todo aquel que haga mi voluntad, la voluntad del Padre, ese es mi discípulo y será verdaderamente libre. Señor, hoy, Padre, hoy 12 de septiembre de 2021, queremos ser libres, Señor. Que toda inmundicia se vaya del corazón, de la mente, de los ojos, de los oídos, Señor, de los pasos. Que toda suciedad, que toda basura pueda caer, Señor, y nosotros podamos ser libres y esclavos de Jesucristo y de una vida recta. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que voluntariamente se pone de pie, Señor, y reconoce que es pecador, Señor, que le liberte, Señor, que las cadenas caigan, Señor. Tú nos llamaste a libertad y no a opresión, Señor. Señor, permítenos ser tus discípulos y que el pecado, Señor, se vaya de una vez para siempre, bendito Dios. Las truanerías, las malas palabras, los malos deseos, la vanidad de los ojos, Señor, las fornicaciones, los adulterios, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, la hechicería, la brujería, Señor, todo se vaya en el nombre de Jesús, porque fuimos llamados a ser libres en ti. Libertad, Señor, libertad. Somos libres como nación, Señor, pero queremos ser libres como personas. Y solamente eso se consigue, Señor, haciendo tu voluntad. Ahora di conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y mi pecado me separa de ti. El día de hoy, voluntariamente decido, dígale, decido ser tu discípulo, hacer tu voluntad, y conoceré la verdad, y la verdad me hará completamente libre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Soy libre. Amén y amén. Apláudale al Señor, iglesia.